la demora. Eh, bien, Bien, dije, ya estuvimos viendo, ¿no? En la anterior semana algunos ejercicios, ya han debido ver, han debido trabajarlo tal vez este fin de semana. No se olviden que su examen es el siguiente lunes, ¿no? Es hasta donde lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no es cierto? Eh, lo que vamos a hacer el día de hoy, porque nuestro avance va a ser lo que hagamos, por eso hasta el día de hoy, ¿sí? Porque ya el día de mañana vamos a hacer ejercicios, ¿no es cierto?, de lo que avancemos el día de hoy. Y también día miércoles vamos a ir haciendo ejercicios, dudas y todo aquello, ¿sí? Entonces son eh, reservados esos 2 días si quieren para hacerlo todo ello, ¿sí? Eh, Voy a ir compartiendo pantalla. Y lo que nos falta, ya le dije, no es tan extenso, más al contrario, es un poco ya más sencillo porque las ecuaciones que hemos ido viendo, ya sea de la recta, de la circunferencia y de la parábola, ¿no es cierto? Si bien ya la parábola tenían sus cositas, ¿no es cierto? No son, bueno, han sido todavía una amplia gama de ecuaciones. Entonces, bien, ya seguramente deben estar viendo la pantalla. Como les iba diciendo, son dos elementos que aún nos falta ver, que son uno, la elipse, y vamos a empezar con la definición, ¿no? Es el lugar geométrico de todos los puntos del plano
tal que la distancia a dos puntos fijos, o la suma de sus distancias, mejor dicho, tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos. ¿Sí? Miren, al igual que en la parábola había un punto fijo que era foco, acá ya nos dice que existe dos puntos fijos, que son ya los dos focos, y esa suma, esas distancias, esos dos puntos fijos, ¿sí? Es constante. Sí, parecido, ¿no? Involucra, si quieren, un poco algo parecido a la circunferencia, ¿no es cierto? Esa distancia era fija, ¿no es cierto? Que era el radio. Menciona foco como en la parábola, ¿no es cierto? Entonces nos indica que esas distancias o la suma de esas distancias van a ser constantes, ¿sí? Aquí voy a colocar como una observación donde los puntos, ¿sí? Entre paréntesis llamados focos, ¿sí? Esos puntos donde estamos calculando la distancia eh, no pertenecen eh, a la elipse, ¿sí? Eh, Tal vez con esta pequeña observación donde estamos mencionando que esos focos no deberían pertenecer a la elipse o excluye la definición cuando tengamos que ese punto por algún motivo coincida con los focos, entonces no estaríamos hablando de una elipse, ¿sí? Eh, Tal vez sería bueno mencionar acá que la circunferencia que habíamos visto viene a ser un caso particular de la elipse, ¿sí? Y tal vez está relacionado, si ustedes quieren ver, con esta observación, pero la circunferencia viene a ser un caso particular de la elipse. ¿Sí? Entonces, por eso ahí un poco se excluye, si quieren. Eh, Generalmente esta elipse, al igual que en la parábola, que en la circunferencia, vamos a tener varias ecuaciones, y unas son las ecuaciones eh, con centro. Primero no vamos a colocar con centro, porque al final vamos a diferenciarla como en la parábola, ¿sí? Ecuaciones de la elipse con eje paralelo al eje de las abscisas. Sí, en la parábola ya habíamos visto, ¿no? Que su eje de la parábola, o el eje focal, si quieren, era paralelo al eje de las ordenadas y paralelo de los ejes de las abscisas. Acá también va a ser lo mismo. Cuando veamos en un momento lo que es la hipérbola, también va a ocurrir de cierta forma, ¿sí? Entonces vamos a ver acá eh, el primero, que va a ser con centro en el origen. ¿Qué quiere decir? Que el centro va a tener coordenadas 0, 0. La ecuación va a ser x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1.
¿sí? Esa viene a ser la ecuación de la elipse en esa forma. Acá lo que tal vez hay que tener en cuenta y es importante es que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. En un momento les ejemplifico a qué hace referencia ese a qué hace referencia ese b y a qué hace referencia el c. ¿Sí? Ahora, va a utilizarse la misma relación para ambos cuando tenemos concentro en C igual a HK. Así que ya no está en el origen. Va a ser X menos H, miren, el H siempre va acompañando al X, sobre A al cuadrado, más Y menos K va acompañando a Y, sobre B cuadrado, igual. ¿Sí? Son las dos ecuaciones, si quieren, de la elipse cuando su eje es paralelo al eje de las abscisas. ¿Sí? Eso es lo primero que se debe tener en cuenta. Voy a seguir dando las otras ecuaciones, lo voy a graficar y voy a hacer referencia a qué hace el A, el B y el C. Pero esto miren, observen, que se los voy a volver a enmarcar. Es clave para poder encontrar algunos elementos de la elipse. Algo parecido va a ocurrir en la hipérbola, pero va a ir cambiando, ¿sí? Cuando tengo esta relación, yo debo notar que el valor de A, ¿sí?, es mayor al valor de B. Y obviamente también va a ser mayor al valor de C. Cuidado que en algún momento de las expresiones B estén sacando que sea mayor que A. Eso quiere decir que estamos tomando malas las condiciones y va a ser muy importante lo que estoy marcando aquí, abscisa. ¿Sí? Porque también existe ecuación de la elipse, ¿sí?, con eje paralelo al eje de las ordenadas. ¿Sí? Nuestro primer caso es lo mismo, ¿no? Con centro en el origen. Igual a 0, 0. Va a seguir manteniéndose la estructura igual a 1. Acuérdense que todo es igualado a 1. Va a seguir manteniendo la relación al cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Sí? Miren, acá. Al x le estaba acompañando a al cuadrado. Ahora le va a acompañar a y. Y el otro a x. Esa es la única diferencia que existe cuando se tiene esa relación con eje paralelo al eje de las abscisas o paralelo al eje de las ordenadas. Ya habíamos mencionado, A es mayor que B y A es mayor que C. Por eso el que va a definir cómo va a ser nuestra elipse es ese valor de A. Y obviamente va a cumplir esa relación. Eso quiere decir que cuando el centro es HK, ese no cambia para nada, ¿no es cierto? El H siempre le va a ir acompañando a X y K le va a ir acompañando a Y. ¿Quién lo define? Lo define A, estamos mencionando. Entonces, aquí va a estar A y ahí va a estar B. Esas son las ecuaciones de las elipses, tanto cuando su eje es paralelo al eje de las abscisas o como en este caso es paralelo al eje de las
ordenadas. ¿Sí? Esta elipse también tiene su forma general, ¿no es cierto? Disculpe, licenciado, no entendí por qué cambian en esa parte de las ecuaciones, ¿Cuál no de entendió? las ecuaciones, en esa parte con respecto a lo de las abscisas, ¿por qué cambian de lugar el A al cuadrado y B al cuadrado? Porque el que lo va a definir, ¿no es cierto? Miren, voy a hacer un recuerdo de la parábola, por ejemplo. De la parábola x cuadrado igual a 4p y, si mal no me equivoco, y el otro era y cuadrado igual a 4px. ¿Qué cambiaba? El cuadrado, ¿no es cierto? Para que sea paralelo al eje de las abscisas o paralelo al eje de las ordenadas. Acá la elipse igual, tiene algo que cambiar. Y en este caso, como ambos son al cuadrado, el que lo define es el A. ¿Sí? Ese es el que lo define. En un momento voy a hacer los dos dibujos para que ustedes vean cuál es la diferencia entre los dos y por qué estoy cambiando A. ¿Sí? Porque hay algunos textos que no lo cambian A, lo mantienen tal como está y cuando vean las relaciones de 100, para mí que suena a ser más complicado de esa manera. ¿Sí? Acá el único que cambia y el que va a definir cómo va a ser la elipse, a ver, un poco les voy comentando. Acá, acá la elipse va a ser tipo echado, si quieren. ¿Sí? Porque lo define A. Acá, si quieren, va a ser tipo parado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo define A también. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias que existen entre esos dos. El único que está cambiando del lugar, si quieren, es A. Y es el que va a definir cómo va a ser nuestra elipse. ¿Sí? Como les decía, voy a hacer un momentito dibujo, y ahí es donde ustedes se van a ubicar bastante bien a qué hace referencia esta situación. O antes de pasar aquí vamos a hacer un dibujito. Aquí voy a colocar una hojita. Y acá también voy a colocar una hojita antes de pasar a cada uno de ellos. Se corta, ¿no? Cuando estoy creando la hojita. Déjenme un momentito. Siempre pasa eso cuando estoy aumentando hojitas, ¿sí? Estaba funcionando bien, pero se ha cortado. Vuelvo a compartir, no se preocupen, chicos. ¿Dónde está? Aquí está, compartir. Bien, seguramente ya lo están viendo, ¿no? A ver, vamos a hablar primero cuando el eje es paralelo al eje de las abscisas, ¿sí? Voy a hacerlo para ambos los dos dibujitos. Algo así. A ver, es más, les voy a ayudar a graficar acá. Bien. Vamos a graficar con centro en el origen, 0, 0. Mira, tenemos A y B. Ya hemos mencionado, A es mayor que B, A es mayor que C, aunque todavía no estamos viendo a qué hace referencia ese C. No hay que confundir esa C con esta C, ¿no? Eso es el centro, C mayúscula si quieren. Miren, al X que le está acompañando, ese valor de A, hay que marcar en lo que es en el eje de las abscisas. Lo que le acompaña a Y, hay que marcar en el eje de las ordenadas. Pero como está elevado al cuadrado, entonces marcamos tanto la parte positiva como la parte negativa. Entonces, en abscisa marcamos A, ¿no es cierto? Si yo voy a marcar A, voy a suponer que está aquí A.
¿sí? Al otro lado tengo que marcar la misma distancia, menos A. Ahora tengo que marcar B. Voy a marcarlo acá, B. Y acá menos B. Miren la diferencia. B es menor que A. Con esto, ustedes pueden dibujar un rectángulo. Disculpen que miro. ¿Sí? Adelante. ¿Me podría mostrar nuevamente la fórmula general de la elipse? Es que se me cortó el internet y no pude ver. Perdón, que lo voy a mostrar. La fórmula general de la elipse. Solamente para tomarle una captura y ya después, nada más. Todavía no escribimos eso. Como su compañero nos preguntó, estamos dibujando antes de escribir la fórmula general. Ah, ya, es que se me cortó el internet un ratito y volví. Sí, no se preocupe, vamos a retornar ahí. Mil disculpas, gracias. Miren, he marcado ahí, ¿sí? Miren, es un rectángulo. Y miren, A es el que está definiendo. Si es, como decía, ¿no? Como echado, si quieren, horizontal o parado, vertical, que voy a hacerlo en los siguientes dibujos. Existen dos puntos llamados focos. Así, aquí sí que F2, foco 2 y aquí el foco 1. O al revés puede ser, ¿no? Pero en todos los textos siempre marcan de esa manera, de derecha a izquierda. Pasa por esta intersección, ¿sí? Acá tenemos un rectángulo, miren cómo lo voy a dibujar. Lo voy a hacer con color rojo. ¿Sí? Lo estoy ovalando si quieren. Tanto la parte superior como la parte inferior. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la elipse. Ese A, que mencionaba su compañero, el por qué se hace la diferencia, es el que lo va a definir en qué lado es más ancho, si quieren. ¿Sí? Y por si ustedes observan ahí el dibujito, es como si fuese que estaría echado, ¿no es cierto? Simplemente eso, nada más. Este es lo que se conoce como la ecuación o la gráfica de la elipse. ¿Qué nos está definiendo? A. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir cuando tengamos un centro diferente. ¿Sí? Cuando tengamos acá voy a colocar H y acá voy a colocar K. Eso es H y eso es K. A partir de ahí, yo tengo que marcar a la derecha o a la izquierda, es como estamos en este puntito, ¿no es cierto? En el origen. A la derecha, a la izquierda, A y menos A, arriba y abajo, B y menos B. Lo mismo. Entonces yo voy a suponer que acá está A. O sea, que esto mide A. Entonces quiere decir que esta coordenada va a ser H más A. Lo mismo hago a la izquierda. Más o menos ahí, ¿no? Sí, más o menos. Entonces esto va a ser H menos A. Ya he hecho izquierda-derecha, me falta arriba-abajo. Ahí digamos que sea B. Entonces esto va a ser K más B. Hacia abajo, más o menos por ahí, va a ser K menos B. Con eso puedo dibujar ese rectángulo que les había dicho. ¿Sí? Ya está mi rectángulo. A partir de este centro, ¿no? Del HK. Miren, ahí está, y ahí está B. En coordenadas va a ser K más B, K menos B, H más A, H menos A. Entonces H menos A.
Más aquí lo voy a escribir para que se note. Sí, H menos A, ahí lo voy a colocar. ¿Sí? Y miren, es un rectángulo igual. Miren, A es mayor que B. Eso es lo que es importante. Entonces vamos a graficar ahora. Y lo mismo. ¿Sí? Y ahí está. Es como hacer un tipo óvalos nomás, chicos, chicas. Y ya tenemos la elipse. Y miren, sigue tomando la forma del anterior como si fuese echado, horizontal si quieren. A la recta que pasa por los dos focos se le conoce como eje de la parábola. Y miren, esto es, y pasa por ahí, ¿no? Miren, pasa. Acá también. Su foco vendría a estar por acá. Y por acá más o menos. Igual, es una recta que pasa por los dos focos que viene a ser el eje de la elipse. Y miren, es paralelo al eje de las abscisas. Eso es lo que se tiene, si quieren, al momento de estar graficando este tipo de ecuación, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos al momento de estar viendo estos detalles, ¿sí? No se olviden, A es mayor que B, es mayor que C, ¿no es cierto? Y tenemos de esa manera. Cuando hablan de un punto cualesquiera, ¿no es cierto? Y habla de las distancias, lo único que está haciendo es que la distancia de un punto P al foco 1 más la distancia del punto al foco 2 es igual a una constante, ¿sí? Y esa constante va a ser igual, en la teoría, por 2A. Ahí ya va apareciendo ese valor de A. Y con la relación que estamos viendo de que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿sí? Vamos a conocer ese C. Pero ¿a qué hace referencia ese C? Justamente ese C, miren, como estoy colocando aquí los valores, lo voy a colocar, este C viene a ser esta distancia, chicos, del vértice del centro, estoy marcándole como un tipo zigzag, hasta el foco. Esa distancia vale C. Ya saben, ¿no? Es que va a este puntito que comúnmente se conoce como vértice. ¿Sí? Vértice. ¿Sí? A estos también se le conocen como vértices, ¿sí? A estos puntitos. ¿Sí? Que en un momento le vamos a nombrar cada uno. ¿Sí? Se les conoce también como vértice. ¿Sí? Entonces son todos estos elementos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que yo, para este primero que está en el dibujo, yo tengo centro en 0, 0. Tengo vértice 1, que va a ser A0. ¿Sí? Vértice 2 va a ser este de acá, que está al lado de izquierdo. Va a ser, perdón, acá me faltan los iguales. Va a ser menos A, 0. Y los otros vértices que lo voy a colocar con B sub 2 y B sub 1, porque este era B sub 1. En este caso B labial, va a ser 0B. Y va a ser el otro 0 menos B. Puedo sacar cuánto va a valer su foco. Va a valer C, 0. Y el foco 2 va a valer menos C, 0.
¿sí? En los ejercicios se les va a pedir que ustedes identifiquen a qué es igual el foco, a qué es igual el centro y a qué es igual el vértice. Pero si ustedes se dan cuenta, miren, del dibujo que estoy sacando, para mí clave simplemente es conocer A, B y C. A lo vamos a conocer de la ecuación, B también. Y C, ¿cómo podemos obtener? De la relación que tenemos, que hay con A y B. Eso es para cuando se tiene con centro en el origen. Ahora, si su centro está en HK, como el que está al lado derecho, el vértice 1 va a cambiar, ¿sí? Si bien se va a mantener K, el que va a variar va a ser en X, que va a ser, como hemos dicho, H más A, y K se mantiene. Para B sub 2, H menos A y K se mantiene. B sub 1, ¿no es cierto? Va a ser, en este caso, H se mantiene y se aumenta a K más B. Y para B sub 2 se mantiene H y se resta a K B. Se va a hacer K menos B. Para el foco 1, ¿sí? Como ya sabemos que la distancia del centro al foco es C, ¿no es cierto? Entonces, este va a variar en X, tenemos siempre en H, entonces va a ser H más C, y se mantiene fijo K. Y el foco 2 va a ser igual a H menos C, y se mantiene fijo K. Entonces, son los elementos que ustedes necesitan para tener esta situación. ¿Sí? La elipse, en esta primera fase, se está refiriendo a todo lo que viene a ser paralelo, su eje, al de las abscisas. La forma de cómo se grafica y la forma que va a ir tomando, la clave es A. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta, alguna pregunta de esto que se tiene? Disculpe, el A sería entonces la distancia del centro hasta uno de los vértices. Exactamente. Hacia el vértice mayor, si quieren, ¿no? Ah, y lo mismo que en el caso de B, ¿verdad? Exacto. B sería esta otra distancia, te lo voy a marcar, ¿no? B sería esta distancia hasta el otro vértice, hasta ahí. Disculpe, dice, no entendí por qué le tengo que sumar H más A o H menos A o K más Miren, B o K más... miren al lado izquierdo. En todos casos hay A, B menos B, C menos C. ¿Por qué está apareciendo en el otro lado H? Porque nuestro centro ya no es el origen. Nuestro centro es el HK. Entonces, miren, en la gráfica habíamos marcado este puntito que le estoy volviendo a repasar. ¿No es cierto? Aquí. Y a partir de ahí habíamos movido a la derecha A. Entonces, como movemos a la derecha, tengo que sumar A. Pues ahí estamos sumando A. Ahora, en el otro caso, para encontrar el otro, nos estamos moviendo a la izquierda. Tengo que restarle A. De ahí va apareciendo la suma y la resta tanto para A, para B y como para C. Bien, ¿alguna otra consulta más, chicos, chicas? Bien. Entonces, esta otra ecuación que habíamos escrito ya hace un momento, el único que estaba variando era A, les decía. Ahora, para ir graficando, primero en el origen, ¿no es cierto? Y nuevamente, A es el que la acompaña a Y y B es el que la acompaña a X. Entonces, en Y voy a dibujar, voy a marcar A y en X voy a marcar B. Eso es el único que está cambiando. Pero no olvidarse que A es el mayor. Entonces, en X marco B. Y en Y marco A. Y no se olviden, A es mayor que B. Lo mismo, vuelvo a dibujar el rectángulo si quiero. ¿Sí? Y ya está.
Simplemente agarro y dibujo. Y ya está la elipse. Miren, el A es el que está definiendo, como les decía. Ahora ya es como si fuese que estarían parados. Y lo mismo, este tiene su foco, sus focos, F sub 1 y F sub 2. Tiene sus vértices, ¿no? B sub 1. Siempre el B ventilabial vamos a utilizar para los que son con vértices, donde están en el mayor. Y para los pequeñitos, el B labial. Y entonces una consulta, el A siempre va a ir con el B chica y el B con el otro B, ¿no? Exactamente, siempre. Gracias, Inge. Y miren, aquí, si bien se sigue manteniendo el centro en 0, 0, el vértice B sub 1 ya no va a ser, pues, menos A0, como en este caso, ¿no? En este caso es A y 0 y menos A0. Ahora va a ser 0A, porque está variando en Y. Y el B sub 2, como dice su compañera, ¿no? El A va a ir con B ventilabial, sí, y está yendo con B ventilabial. En este otro caso va a ir con el menos A. Los otros B's, o el B labial, está acompañando con B. Y el otro con menos B. Los focos también van a ir cambiando. Perdón. También van a ir cambiando. ¿Sí? En el primero, el que está en la parte superior, va a ser 0 más C o 0C. Porque hemos dicho, ¿no? Que la distancia del centro al foco es C. Y en el otro caso vamos a tener menos C. Eso es lo que se quiere. En cambio, cuando ya tengamos otro centro, en este caso HK, el que lo define ya hemos mencionado que es el valor de A, ¿no es cierto? Voy a dibujar A más grande. Ahí voy a colocar, esto vale A. Aquí un poquito lo aumentamos para que coincida. B vale pequeño, si quieren. Tito vale B. Aquí tendríamos H más B ahora. Y en nuestro otro caso, estamos bien por ahí, esto va a ser H menos B. Podemos dibujar tranquilamente el rectángulo. ¿Sí? Y podemos dibujar la elipse. ¿Sí? Y miren, sigue siendo como si fuese que estaría parado, ¿no? De manera vertical. Como acá ya el centro es HK, el vértice también va a cambiar, como decía su compañero, ¿no? Ahora el que se mantiene fijo es H, H, y cambia K más A. B sub 2, H, K menos A. B sub 1, ¿sí? Se mantiene fijo, en este caso, H, y va a ser, perdón, aquí me equivoqué. Es al revés, ¿no? Es B menos B, 0, 0. Los focos están bien, porque aquí ya me estaba sonando raro. Aquí H más B y se mantiene K fijo. B sub 2, H menos B, se mantiene K fijo, ¿no? Porque están en la misma, en el mismo valor de K, si quieren. Y para los focos,
¿sí? Estamos colocando que F sub 1 esté arriba, hemos dicho que C, ¿no es cierto? Se mantiene fijo H acá, y tenemos K más C, y el foco 2 se mantiene fijo H, K menos C, ¿sí? Aquí si quieren su F sub 1, acá si quieren su F sub 2, acá si quieren el B labial 1, el B labial 2, el B ventilabial 1, el B ventilabial 2. ¿Sí? Y ahí lo tenemos, si quieren, para encontrar también que es igual su foco y todas aquellas características. Aquí también, como ya estamos terminando y como ya estamos viendo estas gráficas, es bueno conocer la excentricidad. ¿Sí? Esta excentricidad, que se denomina con E, va a ser igual a C sobre A. ¿Sí? Ya van a poder conocer C, van a conocer sobre A. Y esto siempre tiene que ser menor que 1. Si no le sale que eso es menor que 1, entonces no se trata de una elipse. ¿Sí? Entonces, es una característica que tiene en términos de esta excentricidad. Vamos a conocer, ¿por qué estoy haciendo aparecer excentricidad? Porque la hipérbola también va a tener su excentricidad. La parábola tiene su excentricidad. La elipse, la circunferencia también tiene su excentricidad, ¿sí? Solamente que en ellos no va apareciendo por ciertas cuestiones, ¿sí? Y más que todo está abocado a lo que nosotros tenemos de las formas generales, ¿sí? Entonces, como aquí ya va a ir variando algunas cosas, es momento tal vez para mencionarlo si en algún momento les aparece lo que es la excentricidad. La excentricidad se le calcula, como ustedes están viendo, C sobre A, nada más, ¿sí? También hay el lado recto, si quieren. Este sí en dibujo podemos ver a qué hace referencia este lado recto, ¿sí? Generalmente están en los formularios con LR, que es lado recto, que es igual a 2B cuadrado sobre A, ¿sí? Nada más. Ese lado recto hace referencia a este de acá, ¿no? A la cuerda que pasa por el foco. A cualquiera, porque van a hacer lo mismo. ¿Sí? Siempre van a hacer lo mismo. Ya sea por un foco o por el otro foco. No hay ningún problema. ¿Sí? Eso es simplemente como fórmula, si quieren, si en algún momento les va apareciendo y se les pide calcular el lado recto. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos, hasta acá, de estos dibujitos. Miren la diferencia que le está haciendo A, ¿no es cierto? Como mencionaba su compañera, esa le acompaña al vértice B ventilabial. O más claramente, va a ser el que le acompaña, ¿en qué eje va a estar el A? Miren, aquí en Y le está acompañando, entonces está en Y el valor de A. En cambio, cuando está en X, ¿sí? Está en el eje X o paralelo al eje X. Esas son las diferencias que hace que este elipse tengamos ya sea de manera paralela su eje al de las abscisas o como en este caso paralela al eje de las ordenadas. ¿Un poco más claro, chicos, chicas? Sí, ingeniero. Bien. Disculpe, una pregunta antes de que pasemos a este tema. Dijo que la distancia para que cumpla la condición de que sea una elipse, las distancias de un punto con respecto a sus focos siempre debe ser igual a 2A, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es eso? Es decir, no entiendo un poco eso. No sé si me A ver, podréis. en la definición nos dice que es igual a una constante. ¿Sí? Nos está diciendo que la distancia de un punto a dos puntos llamados focos es igual a una constante. Para cuestiones prácticas y poder sacar esta ecuación que nosotros estamos viendo, lo colocamos que esa constante sea igual a 2A. ¿Sí? Miren, yo se los voy a hacer acá, antes de pasar a esta forma general. ¿Sí? Y con eso vamos a ver. ¿Sí? Pero antes de hacer lo que les pedía, voy a anotar aquí su forma general primero, ¿ya? Para que no se me vaya esto. Miren, es parecido a la circunferencia. ¿Qué le diferencia a la circunferencia?
En la circunferencia A y B eran iguales y eran igual a 1. Aquí son diferentes. Si por algún motivo A y B van a ser iguales, estamos hablando con seguridad, tal vez pueda ocurrir algo de una circunferencia. ¿Sí? A y B deben tener el mismo signo. Eso es la clave. Porque si tienen diferentes signos, vamos a estar hablando de lo que nos falta. Hipérbola. Lo único que les hace diferencia es eso. ¿Sí? Aquí no nos interesa, ¿sí? Que como sea como en la parábola, ¿no? 1 al cuadrado y no. Aquí esto es tanto para los paralelos paralelo al eje de la abscisa o paralelo al eje de las órdenes. Para ambos casos funciona. ¿Sí? Ahora voy a hacer de la elipse lo que les decía. Voy a dibujar una elipse acá, a mano alzada. Así rápidamente. Voy a marcar un foco y un foco. Como está en el origen, ese foco 1 vale C0, ¿no es cierto? Y el otro vale menos C0. Y aquí hay un punto cualquiera. XY voy a colocar. Me dice que la distancia de este punto a dos puntos fijos llamados focos, la suma de esas distancias es igual a una constante y me dice que es igual a 2A. Entonces yo voy a calcular la distancia de P a F sub 1 y voy a sumar la distancia de P a F sub 2 y eso me debe dar igual a una constante, 2A. Eso te dice la definición. Con eso nosotros vamos a encontrar la ecuación de la elipse. Y en particular vamos a encontrar esta, ¿sí? Con centro en el origen. Pues la clave es aquí los focos, los puntos fijos. La fórmula ustedes saben, raíz cuadrada, ¿no es cierto? Diferencia de abscisas va a ser x más c, porque va a ser menos, perdón, este va a ser con el f sub 1, va a ser x menos c. Al cuadrado, más el otro va a ser y menos 0 al cuadrado. Más la otra distancia, raíz cuadrada, ahora con f2 va a ser x más c al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado. Es igual a 2a. ¿Sí? Eso es lo que tenemos, eso es lo que se tiene. ¿Sí? Ahora hacer un poco de operaciones, x menos c al cuadrado más y cuadrado. Más x más c al cuadrado más y cuadrado. Igual a 2. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. Bien, podemos hacerlo, como les decía, podemos elevar al cuadrado, hacer alguna otra operación y todo aquello. Vamos a elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Y en el lado izquierdo es un binomio. Vamos a tener al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Igual el cuadrado al lado derecho va a ser 4a al cuadrado. ¿Sí? Miren, ya está apareciendo el a al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que en algún momento se quiere. ¿Sí? Desarrollamos, voy a tener x cuadrado menos doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Miren, está apareciendo también ese cuadrado. Más y cuadrado más 2. Acá puedo desarrollarlo todo dentro de una raíz, ¿no? Al cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más y cuadrado. Esto vamos a multiplicar por el cuadrado del primero menos bueno, aquí ya va a ser más
más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más y cuadrado. Sí, eso es lo malo de aquí. Es grande, si quieren. Más acá, al cuadrado del primero, menos o más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más y cuadrado igual a 4 al cuadrado. Sí, miren, estos se van ya desapareciendo, ¿no es cierto? Porque en ningún momento va apareciendo esa fórmula, si quieren, de ese producto. Ahí tengo x cuadrado por x cuadrado más x cuadrado, voy a tener 2x cuadrado. Tengo y cuadrado más y cuadrado, tengo 2y cuadrado, perdón, se movió. Más 2y cuadrado. Y tengo c cuadrado más 2c cuadrado. Y tengo más 2 todo lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Hay que ver si se puede hacer alguna otra operación ahí en la raíz cuadrada. Si se puede, sería grandioso, ¿no es cierto? Si no, no hay ningún problema. A ver, estoy pensando qué se podría hacer. Vamos a dejar por el momento así toda la raíz cuadrada. Igual a 4a al cuadrado. Miren, todo lo podemos dividir entre 2. ¿No es cierto? Y vamos a tener, miren, este x cuadrado más y cuadrado más c cuadrado. Lo voy a llevar a este otro lado, menos 2a al cuadrado, y al otro lado vamos a llevar la raíz. De esa. ¿Sí? Y ya está. Podemos de nuevo desarrollar este al cuadrado, ¿no? Elevarlo al cuadrado. Trabajaríamos en todo lo que está en la parte derecha. Y luego trabajaríamos todo lo que está en la parte de la raíz cuadrada, que elevar al cuadrado va a desaparecer. Al elevar al cuadrado, lado izquierdo va a aparecer x a la cuarta, y a la cuarta, c a la cuarta, se están dando cuenta. Si ustedes desarrollan lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Miren, va a aparecer x a la cuarta, también con el mismo signo, se van a simplificar, si no lo quiero hacer, por eso es un paso tedioso. Se simplifican, y al final vamos a obtener x cuadrado más, se los voy a colocar así. Vamos a tener x cuadrado sobre, hay un espacio, lo voy a dejar, más y cuadrado, voy a dejar un espacio, aunque se los voy a colocar como está acá. Vamos a tener bx cuadrado más ax cuadrado, ¿sí? Perdón, y cuadrado Y vamos a tener al cuadrado, son cuadrados igual, por b cuadrado, ¿sí? A esa expresión vamos a llegar, al simplificar todo esto, ¿sí? Y es así que si ustedes pasan a dividir, voy a tener x al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Lo que se les pide. Eso es lo que les dice la definición. ¿Sí? Que la suma de las distancias es igual a 2a. ¿Estamos bien? Si quieren, con paciencia, ustedes desarrollen todo lo que está dentro de la radical y trabajen con ello. No hay ningún problema. Bien, chicos, chicas. Entonces, eso es la forma de ir trabajando con esta elipse. No me va a dar tiempo, obviamente, para hacer la hipérbola. Nuestro examen sería hasta acá, ¿no es cierto? Pero vamos a ir finalizando esta parte teórica de la elipse con dos teoremas que vienen a ser relacionados con las tangentes. Que ustedes ya han visto, la anterior incluso ya les he ido mostrando, ¿no? Lo pueden hacer si ya están viendo la parte de derivadas, poder hacerlas con esas. Por el momento ya les dije, nosotros vamos a utilizarlo como fórmula porque la forma de sacar ya les he mostrado la anterior, no es nada complicado. Y si queremos hacer de modos algebraicos, miren aquí, ¿no? Tenemos que desarrollar y también lo van a ir desarrollando.
Entonces sea la elipse, y la vamos a colocar de la forma que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, la tangente en un punto P sub 1 igual con coordenadas X sub 1 y Y sub 1 de la elipse está dada por a ver, ¿cómo se los trabajo con esto? X por X sub 1 sobre A al cuadrado más Y sobre Y sub 1 B cuadrado igual a 1. ¿Sí? Está dado por eso. A ver, déjenme ver. Ahí va a ser X. ¿Sí? X sub 1 al cuadrado. Sí, estamos bien. Eso viene a ser la forma. Donde X sub 1 y Y sub 1 conocen, son números reales que vienen a ser las coordenadas de P sub 1. Al cuadrado, B cuadrado también son números, entonces van a tener la ecuación de la recta tangente, si quieren en su forma simétrica. ¿Sí? Simplemente es eso. Si quieren lo pueden ordenar, ¿no? Y tener X sub 1 sobre A al cuadrado por X más Y sub 1 sobre B cuadrado por Y menos 1 igual a 0, ¿no? Donde esto representa A, esto representa B, y esto va a representar C, la ecuación de la recta. ¿Sí? Tiene que ser una recta porque es una tangente a un punto de la elipse. ¿Sí? La recta tangente. Finalizando entonces, ¿sí? Con el otro teoremita, que habíamos estado haciendo dos, en la parábola también hemos hecho dos, ¿no es cierto? Cuando conoces el punto y cuando conoces la pendiente. Sea la ecuación ¿sí? X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, coma. Entonces, la recta tangente a la elipse con pendiente M, ahora conocemos aquí la pendiente, es igual Y igual a M por X más menos, miren, va a tener dos tangentes, por eso uno con positivo y uno con negativo, A al cuadrado, raíz cuadrada de A al cuadrado, M cuadrado, más B cuadrado. Parecido a lo que habíamos visto en la parábola o en la circunferencia. ¿Sí? No se olviden, miren, voy a dibujar si quieren aquí una elipse. Voy a guiar un poco con un rectángulo, porque ahí sale más bonito, ¿no? Pues. Entonces, si yo tengo una recta cualquiera, voy a dibujar esta, con pendiente M. Las otras rectas tangentes tienen que ser con pendiente M, ¿no es cierto? Porque no es nuestro dato y van a ser paralelas. ¿Sí? Y ahí está el punto de tangencia. Y no es el único, ¿no? Aquí vamos a encontrar otro. Por eso hay el signo de más menos. Vamos a encontrar dos rectas tangentes si conocemos la pendiente.
¿sí? Obviamente, si conocemos un punto de contacto, vamos a encontrar una, ¿no es cierto? Ahora, si conocemos un punto exterior, ¿no es cierto? Como en la circunferencia, vamos a encontrar dos. Pero eso no es tan divertido como en la circunferencia. Simplemente por eso acá les muestro estas dos que hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿sí? Entonces, hasta ahí va a ser nuestro parcial, chicos. No vamos a acelerarnos por más que nos falte la hipérbola. Va a ser parte de nuestro segundo parcial. Pero tenemos acá todo lo que va a entrar. Obviamente mañana vamos a hacer ejercicios. El día miércoles también vamos a ir haciendo ejercicios, ¿sí? Consultas, preguntas, chicos, chicas. Licenciado, entonces todo lo visto hasta ahora entra en el parcial. Sí, hasta elipse, ¿no? Bueno, sería mi única duda. Inge, una consulta. La práctica le vamos a presentar los 50 ejercicios, ¿no? Hasta la elipse. Porque debe haber ejercicios con la hipérbola más. Y no estamos viendo la hipérbola. Ah, disculpe, ¿lo vamos a subir a Classroom o eso vamos a entregarlo Lo presencial? van a traer el día del examen. Ah, ya está bien, muchas gracias, Inge. Ya. Miren, ya le dije, ¿no? Aquí con la ayuda también de eh, con lo que les he ido mencionando, pueden graficar la elipse. Esos son los dos focos, si quieren. Marco, marco. Miren, el eje dibuja. Miren. ¿No es cierto? Y ahí ustedes pueden ir bien. En algún momento, miren, si ustedes están observando, puede llegar hacia una circunferencia, ¿no? ¿Saben eso de qué va a depender? De estos puntitos, miren. Lo voy a hacer más pequeño. Y estos puntos cada vez que se acercan más entre A y B, los focos, miren, se va Le apareciendo hice una una elipse. consulta, sí. ¿Cómo se llama la aplicación que utiliza? Porque yo la hago regularmente en el cuaderno. GeoGebra, ya hemos mencionado en clases la anterior, chicos. Miren, cuando los dos focos son iguales, estamos hablando de la circunferencia. Suficiente que se alejen un poquito, ya es una elipse. Por más que en el ojo nos esté engañando, ¿no? Pero ya es una elipse. ¿Sí? Bien, eso siempre les voy mostrando, ¿no? Para que ustedes vayan viendo y que pueden ir utilizando gracias a la tecnología y poder viendo las ecuaciones. Bien, entonces mañana nos vemos con algunas dudas, aclaraciones de los ejercicios, vayan viendo, en la práctica ya tienen todo esto, menos hipérbola, ¿no? Y vayan también preparando sus ejercicios. Si no hay alguna otra consulta más, chicos, chicas. Inge, yo tengo una duda. En la tangente, si encuentro la pendiente, ¿puedo encontrar la tangente o tengo que tener los dos datos? No solamente, mira, por ejemplo, para la ecuación de la recta tangente, aquí, para este caso, solamente necesitas conocer la pendiente, nada más. Con eso ya vas a tener la ecuación de la recta tangente. En cambio, para esta otra, necesitas conocer el punto de contacto, ¿no es cierto? P sub 1. Liz, entonces estos dos teoremas, ¿para qué son? Los dos son para allá la tangente. Los dos son para hallar las ecuaciones de la recta tangente, solamente que el primero es que ustedes necesitan conocer un punto, el punto de tangencia, ¿sí? Nada más. En cambio, esta otra, lo único que necesitan conocer es la pendiente. En algunos ejercicios les darán la pendiente, en algunos les dará un punto, entonces ya van a saber cuál de los dos utilizar. Gracias, Inge. Bien, chicos, tengan muy buenos días. Una consulta. Adelante. ¿La práctica es obligatoria o es para puntos adicionales o algo? Hemos quedado algo el primer día, chicos, no recuerdo. Hasta que revise mis apuntes se va a pasar el tiempo. ¿Alguien recuerda? No, parece que no hemos quedado en nada. No me acuerdo Ya, yo. mañana quedamos entonces, chicos, chicas.
Bien, tengan muy buenos días, chicos y chicas. Se lo subo esto también a Classroom. Hasta mañana, Inge. Bien, ingeniero. Gracias.